En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Bienvenidos nuevamente, buenos días, bienvenidos a compartir en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Damos apertura a una nueva semana informativa, siempre, cargados de noticias importantes, sobre todo cuando terminamos un fin de semana y se da la apertura a una próxima jornada. Siempre nos encontramos con importantes informaciones y diversos escenarios en lo nacional y lo internacional. Por lo demás, siempre agradecemos la audiencia, agradecemos el respaldo, agradecemos la solidaridad y por supuesto que nos observen y además nos sigan por las diferentes alternativas que tenemos en redes sociales y por supuesto se involucren y participen. Siempre lo hacen en la primera emisión del Noticiero de Televen. En este caso, recordamos que hoy es día lunes 9 de septiembre y aquí estamos con la primera emisión. Vamos a comenzar nuestro relato, que en uno de los temas es bastante extenso. Comencemos a precisar algunos detalles. Resulta que esto es una historia larga, con varios capítulos que tiene que ver con lo que ha ocurrido y que se convirtió en la noticia referente de este fin de semana, como fue la solicitud de asilo y luego su partida hacia España, la que hizo el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia. Como decía, es una larga historia porque luego en el recorrido del camino vamos encontrando una serie de elementos y antecedentes que se desconocían. Por ejemplo, lo que había sido previo su refugio, ustedes saben que se decía que estaba bajo resguardo y el refugio al parecer, de la manera más discreta posible, lo había otorgado el Reino de los Países Bajos, lo que antes se conocía como Holanda. Allí estuvo al parecer refugiado hasta que finalmente logró en los últimos días, antes de su partida a España, el día sábado, refugiarse porque así lo había solicitado al parecer, de acuerdo a información del gobierno español, se había refugiado en la residencia del embajador español en nuestro país. Allí estuvo hasta que logró salir mientras se desarrollaba ese proceso formal, protocolar y diplomático que algunos otros llaman negociación. No lo ve así el gobierno de España, pero forma parte de lo que es el contexto diplomático, hasta que, se logró el salvoconducto para él y para su esposa, al parecer, que partieron en un avión de la Fuerza Aérea Española, del Ejército del Aire, como se llama en aquel país, que había llegado primero a República Dominicana, allí estacionó y luego, se generaron, de acuerdo a algunas informaciones que publican medios internacionales, una situación un tanto confusa, quizá para evitar mayor definición sobre lo que iba a ocurrir finalmente, como fue el aterrizaje de este avión de la Fuerza Aérea Española a territorio venezolano, al aeropuerto de Maiquetía, donde ya había sido llevado Edmundo González Urrutia junto a su esposa para tomar esta aeronave, que luego tocó nuevamente al parecer República Dominicana y de allí hizo escala para repostar combustible en las Azores y finalmente llegar ayer, en horas de la tarde, a eso de las 4, al aeropuerto de Torrejón en Madrid, una base militar, la base militar de Torrejón. Se dispararon todos los comentarios, todos los detalles, la confusión, la sorpresa, para muchos la incertidumbre. Sorpresa, por ejemplo, porque muchos habían dicho, reiterado y renovado el criterio de que González Urrutia no iba a solicitar asilo, como tampoco otros líderes políticos de la oposición. Pero finalmente sí lo hizo, y parece que estaba dentro del escenario planteado. Pudiera interpretarse así, porque hay muchos elementos que invitan a pensar que eso, como también lo dijo el canciller de España, no fue algo improvisado ni mucho menos, José Manuel Álvarez, no fue esa partida improvisada ni mucho menos. Ya el día viernes, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, había dado la calificación de héroe
a González Urrutia y dijo que no lo iban a abandonar. Ya seguramente para ese momento estaba pues ya desarrollándose todo este proceso que concluyó con la solicitud formal de asilo, que ya hoy en Madrid comenzará a definirla, digamos, de una manera más clara y para que se oficialice como ya lo adelantaba el gobierno español. El gobierno venezolano, a través de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, dio a conocer a través de la red social, creo que fue Instagram, no recuerdo bien, dio a conocer un comunicado o la posición ya oficial adelantada en cuanto a que en aras de la paz pública pues se dio todo este proceso para otorgarle el salvoconducto a González Urrutia y poder marcharse del país y bueno, y llegar a España, como en efecto ha ocurrido. Algunos otros líderes del gobierno, líderes del partido del gobierno también se expresaron en ese sentido. La Fiscalía General de la República también ofreció su punto de vista, un comunicado y también una intervención que hizo ayer Tarek William Saab, daba cuenta, pues, primero del respeto de la decisión que tomó el gobierno venezolano, ¿no? Eso por una parte, pero también decía, bueno, que esto era el capítulo final de una obra bufa, lo que ha sido todo esto que envolvió el refugio y luego la solicitud de asilo del ex candidato Edmundo González Urrutia. Decía antes que el gobierno español, a través del ministro de Asuntos Exteriores, afirmaba que no fue un proceso de negociación. Sin embargo, recordaba posteriormente Delcy Rodríguez, o le recordaba al ministro español, bueno, que era algo que no correspondía con la realidad porque ciertamente se desarrollaron para poder darle el salvoconducto a negociaciones entre el gobierno de España, el gobierno de Venezuela y quizá también la intervención de otros factores internacionales, muy probablemente, que de ello también se ha dicho. Como consecuencia de este refugio y posterior solicitud de asilo y luego su partida hacia España, se han venido pronunciando en las últimas horas diferentes factores de la vida internacional. También en lo nacional, ¿no? Desde luego que podemos hacer referencia, lo adelantamos, un comunicado de la Plataforma Unitaria, un comunicado de Comando Venezuela, donde hacían observaciones sobre el por qué González Urrutia tuvo que marcharse. El abogado también de González Urrutia, José Vicente Haro, hablaba que en aras de la seguridad física de González Urrutia, sí, él tenía que marcharse. También la dirigente política María Corina Machado hablaba de la integridad física, en fin. Pero en el plano internacional se pronunciaban, por ejemplo, los gobiernos de América Latina, algunos gobiernos de América Latina, como el de Chile, lamentando la situación, el de Argentina, que también, por cierto, advierte que ha propuesto una visita a la Corte Penal Internacional, pues, sumándose a casos que tienen que ver con Venezuela. El gobierno brasileño también en ese sentido ha fijado posición. El gobierno de los Estados Unidos, a través del secretario de Estado Anthony Blinken, pues también se pronunció lamentando la partida de González Urrutia, y así otros, el gobierno de Ecuador, el gobierno de Perú, el gobierno de Costa Rica, hacían cita de la situación y de la marcha de González Urrutia a España, previamente una solicitud de asilo y su refugio en las embajadas, tanto del Reino de los Países Bajos como del Reino de España. Por cierto, ayer el canciller del Reino de los Países Bajos hacía cita y relataba un tanto lo que había ocurrido, porque desde el 29 de julio se le había solicitado con carácter de urgencia la posibilidad de darle refugio a González Urrutia, como en efecto ocurrió. Ayer el canciller venezolano Iván Gil se refirió al caso, va a enviar una nota de protesta, lamentó la postura del gobierno del Reino de los Países Bajos por haberle dado el refugio a González Urrutia, una persona sobre la que pesaba orden de aprehensión, orden de captura de parte de un tribunal previa solicitud del Ministerio Público. Entonces, bueno, eso también le suma nuevos ingredientes y nuevos insumos al debate abierto y público. Ayer González Urrutia, por cierto, ofreció su primera declaración desde España.
una declaración, creo que fue a través de la red social WhatsApp, donde hacía referencia a González Urrutia que había tenido que marcharse de Venezuela, bueno, porque sentía que estaba amenazado, que estaba siendo presionado, que había coacción, etcétera, etcétera. Seguramente que el día de hoy otros voceros del gobierno venezolano tendrán que ofrecer declaraciones en ese sentido, o seguramente van a ofrecer declaraciones en ese sentido, porque, bueno, el día lunes siempre es un día de dinámica política. Es muy probable en su rueda de prensa de los lunes que el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, que ya hizo referencia el fin de semana al caso, se exprese, él es también ministro de Interior y Justicia, en la nueva modificación del gabinete. Hoy es lunes, en horas de la tarde, tarde-noche, Maduro tiene su programa habitual de los lunes por la televisora estatal, seguramente se referirá al tema y tal vez otros factores políticos vinculados al gobierno lo harán, como también factores de la oposición que han ofrecido declaraciones, básicamente a través de redes sociales, ¿no?, que es el instrumento que se está utilizando en este sentido para ofrecer opiniones sobre lo que es la dinámica política del país. En ese caso, bueno, habrá que esperar, seguramente el gobierno español hará alguna otra referencia. Ayer, por cierto, había una reseña internacional televisiva, en horas de la noche se conocía, del canciller o ministro de Asuntos Exteriores Álvarez, señalando, bueno, que ellos le daban refugio, que se iba a adelantar todo el proceso y, bueno, González Urrutia está allá en Madrid, allá vive una hija de él, al parecer, entonces eso también, bueno, es un elemento importante de referencia. Hoy va a ser sobre este caso un día movido. Pero hay otras informaciones, por supuesto. Esto es mucho más largo, ¿no? Como decía, es una larga historia con varios capítulos, algunos que se nos escapan y que podrán retomarse en el desarrollo de esta primera emisión de Noticiero de Televen. Otro caso que tiene que ver con los refugiados en la Embajada de la Argentina, cuya protección y de sus intereses recaen sobre el gobierno de Brasil. El gobierno venezolano este fin de semana quitó la autorización para que representara los intereses en custodia argentinos a Brasil. Esto provocó que el presidente Lula observara en una reunión de miembros de su gabinete con mucha preocupación todo ello. El gobierno fijó posición a través de la Cancillería brasileña, señalando que ellos van a mantener la custodia de los intereses de Argentina hasta tanto Argentina nombre a otro país que pueda sustituir a Brasil. También el fin de semana se generó una situación irregular de cerco policial sobre la embajada. Se denunció que habían cortado nuevamente el servicio de energía eléctrica, me refiero a la embajada de la Argentina. Luego del caso de González Urrutia, ya confirmada su partida de Venezuela y su solicitud de asilo, pues se retiró esa fuerte custodia sobre la embajada de la Argentina. Esa situación está presente, así que es otro tema que está en la más absoluta vigencia y hay que ver cómo se desenvuelve esto en el mundo diplomático. Hay también, bueno, algunas otras notas que tienen que ver con el momento que se vive y la relación internacional y las tensiones que se están registrando con diversos países. También otros factores internacionales se pronunciaron sobre el caso de González Urrutia. Lo hizo Josep Borrell, el responsable de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Lo hizo la Organización de Estados Americanos a través de Luis Almagro, secretario general, y así también pues otros elementos. Sobre el tema de los... Se tejieron muchas especulaciones también, ¿no? Este fin de semana fue intensamente movido sobre si, aparte de González Urrutia, que había solicitado el asilo y se marchó a Madrid, iban otros detenidos por razones políticas a quedar en libertad dentro de un proceso de negociación. Sobre eso no se ha dicho sino más nada, simplemente que surgió, se estuvo multiplicando a través de diversos medios de comunicación social, pero no hubo nada oficial en ese sentido. También en lo internacional se supo este fin de semana el tema de sanciones, porque Francisco Palmieri, quien es el representante diplomático con sede en Bogotá para Venezuela del gobierno de los Estados Unidos, ofreció declaraciones diciendo que van a ser probablemente más de 15 personas sancionadas a nivel individual. ¿En qué sentido? Bueno, hay que estar pendientes. Desde la semana pasada hay un nivel de expectativa sobre lo que pueda ocurrir. Serían personas vinculadas al alto gobierno venezolano.
Bueno, vamos con otros temas, vamos con temas internacionales rápidamente. Bueno, una situación irregular en Colombia, enfrentamiento armado entre el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC con el ejército, de un saldo de 8 guerrilleros muertos y varios heridos. También tenemos que un tifón terrible, Taji, que castigó China, Filipinas y Vietnam, dejó un saldo mayor de 50 muertos. Dice que el número de víctimas pudiera crecer. También en lo internacional, pues está el debate, el nivel de interés por el primer debate de mañana, martes 10 de septiembre, de Donald Trump versus Kamala Harris, los candidatos presidenciales de los partidos republicano y demócrata, y otras informaciones que desarrollaremos en el particular segmento dedicado a las notas internacionales en la primera emisión del noticiero de Televen. En deportes, bueno, hay muchas cosas. Terminaron los Juegos Paralímpicos. Gran actuación de Venezuela, de verdad, en medio de sus dificultades. 3 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce. Bonito espectáculo ayer en París, en el cierre de estos Juegos Paralímpicos. A la par de todo ello, también, bueno, tenemos información del fútbol. Mañana, con transmisión de Televen, es el partido de eliminatorias para o hacia la Copa del Mundo. Se enfrentan las selecciones de Venezuela y Uruguay, a ver si Venezuela sale de lo amargo que fue esa derrota muy severa de 4-0 en Bolivia, en la altitud de 4.150 metros. Por cierto, hay un reclamo que se va a desarrollar ante la FIFA cuestionando que los partidos de Bolivia puedan desarrollarse en ese estadio. Por cómo afecta a los jugadores que no están acostumbrados a jugar en esas altitudes, ¿no? No sé si el reclamo es formal de Venezuela o de otra iniciativa que pueda partir, pero parece que la FIFA tendría la intención de evaluar esta situación porque es terrible, ¿no? También jugar en esa altitud. A ver si Venezuela y su vinotinto tiene éxito mañana. También ayer hubo partidos de Liga de Naciones de diferentes países, eso es en Europa. Portugal gana con el gol número 900 de Cristiano Ronaldo a Escocia, 2-1. España golea 4-1 a Suiza. Ahí también habrá información del béisbol, información del tenis, del USA Open, bueno, con un ganador distinto a los tradicionales. Así que bueno, tenemos también muchas cosas que decir en el segmento de deportes. Recuerden que pueden ustedes mantener nuestro contacto, no solo a través de esta pantalla, sino a través de su propio teléfono móvil y las alternativas que ofrecemos en redes sociales, también el contacto y la vinculación que a diario tienen con nosotros en la primera emisión y en las otras emisiones del noticiero de Televen. Nosotros por lo pronto vamos a dejarles con Gaudí y Adrián para la presentación de los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, de la prensa internacional y la información del tiempo. Mucho calor, pero muchísimo calor cae y sentimos acá en el territorio de Venezuela. A ver si allí nos dan alguna orientación en ese sentido. Así que les dejo con Gaudí y Adrián. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este lunes 9 de septiembre de 2024. Es un gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias que, como ya lo decía Carlos Fernández, está bien nutrido este día lunes. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo amaneces? Muy bien, Gaudí. Muy buenos días para ti. Buenos días, señores televidentes. Por supuesto, Carlos Fernández también. Les saludamos. Gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana. Vamos a comenzar a leer la prensa nacional, regional, internacional, pero antes vamos a recordarles nuestras redes sociales. Comenzamos pues recordándole que puede ver nuestra señal, puede tener nuestra señal en su dispositivo celular, en su computadora, en nuestro Televen Stream. Así que se puede conectar de forma gratuita, sin ninguna complicación, solamente bajando la aplicación y ya está en contacto con nosotros. Además tenemos otras opciones. En Instagram usted puede estar en contacto con nosotros a través de la cuenta @el_noticiero Televen y por supuesto en nuestro canal en YouTube que es @Televen TV, por supuesto con toda nuestra programación allí para que usted pueda sintonizarnos. Bueno, ahora sí vamos a hacer la revisión de la prensa nacional. Ruede coletilla, señor director.
Iniciamos este recorrido haciendo la revisión de la portada digital del diario El Universal. Ellos, por supuesto, dan prioridad a este caso que acaparó la atención el fin de semana, el caso Edmundo González. Dice: Ministerio Público respeta la decisión de dar salvoconducto a Edmundo González. El sumario de la nota dice que el fiscal general informó que el Ministerio Público se apega a la postura del Ejecutivo y a lo que garantice la Constitución. También en este tema tenemos declaraciones de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Dice el titular: Rodríguez desmiente nuevas declaraciones del canciller español. La vicepresidenta aseveró que se hicieron trámites para la partida de González Urrutia. La nota en detalle reseña que la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez desmintió al ministro de Asuntos Exteriores español José Manuel Albiares, quien afirmó que no hubo ningún tipo de negociación entre España y Venezuela para la salida de Edmundo González del país. Rodríguez aseveró que, abro comillas, amplias conversaciones y contactos tuvieron lugar para operativizar la partida del opositor con las plenas garantías que ofrece un salvoconducto, producto del acuerdo entre ambos gobiernos, cierro comillas. También sobre este caso, El Universal cita declaraciones de Diosdado Cabello. Dice el titular: Diosdado Cabello tras la salida de González, nosotros venceremos. También se destaca en esta portada, en otros temas, una gran fotografía que ocupa la parte central de esta primera plana. Tiene que ver pues con la conmemoración de la aparición de la Virgen de Coromoto. El titular dice: miles de expresiones de gran devoción. Y parte de la nota reseña que en carros, autobuses, motos, bicicletas y a pie se trasladaron los devotos católicos de la Virgen de Coromoto hasta el santuario Basílica Menor, ubicado en Guanare, estado Portuguesa, donde este domingo 8 de septiembre se celebraron los 372 años de su aparición. En otras notas que reseña El Universal tienen que ver con el tema internacional. Kamala Harris recorrerá estados clave luego del debate presidencial. También se reseña acá: Ecuador retoma suministro de energía tras nuevo apagón masivo. En el tema deportes tienen la fotografía: se cerró el telón de París 2024. Muy bien, vamos a continuar ahora con el diario La Voz de Miranda. Comenzamos a leer el principal titular de La Voz, la portada que tiene La Voz es: 9 personas muertas en las vías del país. Choques se incrementan los fines de semana. Ahí tienen ustedes la portada con la fotografía que hace referencia a la Virgen del Valle, pero vamos a leer la información en cuestión, con la que estamos abriendo la portada. Dice: entre los accidentes de tránsito destaca el arrollamiento de 2 jóvenes promesas del fútbol sala, uno de 13 años y el otro de 17, cuando se dirigían a jugar la final de un torneo interbarrios. Hecho ocurrido en el sector El Trabuco de la ciudad de Los Teques. 9 personas murieron este fin de semana en varios accidentes de tránsito registrados en diferentes carreteras del país, una estadística que se incrementa regularmente los fines de semana. Pese a la acción ejercida por los cuerpos de seguridad y rescate del Estado, los accidentes de tránsito se han convertido en un verdadero problema para la sociedad venezolana. Entre los accidentes del pasado fin de semana destaca uno registrado el fin de semana en Los Teques, que acabó con la vida de 2 niños, un hecho que conmocionó a toda la comunidad. Se produjo en el kilómetro 31 de la Panamericana, a la altura del sector El Trabuco, en la capital mirandina, en el que perdieron la vida Avery Borges, de 17, y Justin Echenique, de 13, 2 jóvenes promesas del fútbol sala. A eso de las 7 de la noche del pasado viernes, los niños caminaban por la acera rumbo a la cancha ubicada en el populoso sector, donde jugarían la final de un campeonato interurbano o interbarrio, cuando fueron arrollados por un vehículo de color rojo. Al parecer, el conductor del vehículo, que se desplazaba en sentido Tejería Los Teques, intentó esquivar un motorizado que iba haciendo motopiruetas. Bueno, vamos ahora, lamentable, ¿no?, esta información. Vamos a la fotografía. Orientales veneraron a la Virgen del Valle, ya lo leía allí Gaudí, devotos de todos los rincones del estado Nueva Esparta y de los estados y otros estados del país, movidos por un profundo sentimiento de amor y fe, se concentraron la mañana de este domingo en el campo eucarístico para celebrar en su día a la Virgen del Valle, patrona de Oriente de los pescadores, la Armada Nacional, en la solemne Eucaristía presidida por el obispo de la diócesis de Margarita, Monseñor Fernando Castro
Aguayo. Muy bien, seguimos adelante recorriendo el periódico, vamos a la parte derecha. 2 meses sin agua tienen vecinos de Colinas de Matalinda. Vecinos de la organización Colinas de Matalinda en Charallave, municipio de Cristóbal Rojas, estado Miranda, solicitan que se normalice el servicio de agua en la entidad. Los afectados denuncian que, de acuerdo con el cronograma, les correspondía recibir servicio el jueves 5 de septiembre, pero nada. Más abajo, en total abandono, está cancha de barrio Miranda 1 y debajo de esta información volvieron a robar la escuela Carmen Cabriles de Guanena. Cerramos con esta información. Muere electrocutada sexagenaria durante un aguacero en Maracaibo. Bien, vamos ahora a compartir con ustedes portada digital de Correo del Orinoco. Destacan el caso Edmundo González. Dice: Ministerio Público respeta decisión de dar salvoconducto a Edmundo González. Parte de la nota reseña que el fiscal general señaló que la medida tomada por el Ejecutivo Nacional se da en cumplimiento del derecho al asilo garantizado por la Constitución de la República en su artículo 69. También tenemos: Venezuela enviará nota de protesta a Países Bajos por ocultar a ex candidato presidencial. Se refieren, por supuesto, a Edmundo González. En otra nota tienen varias fotografías en la parte central de esta portada. Masiva veneración es el titular. Parte de la nota reseña que una masiva veneración recibió la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, durante las actividades programadas en Portuguesa para celebrar su día. El obispo emérito Trino Valera destacó la movilización de más de 200.000 feligreses hasta el templo de Guanare para expresar su fe. Otros temas, dice Alba TSP, rechaza injerencia de OEA sobre la revocación del beneplácito a Brasil. Además, jefe de Estado celebra la reelección del presidente argelino. En temas internacionales, Petro denuncia avance de golpe de Estado en Colombia y Papa Francisco llama a poner fin a comportamientos destructivos. Vamos ahora, son exactamente las 6:32 de la mañana. Vamos ahora a leer la portada de Diario 2001. Ahí ya comienza a aparecer aquí a mi derecha. La información principal: caos en 2 ruedas, alarma a caraqueños. Ciudadanos llaman la atención sobre recurrentes infracciones como circular a contravía, no llevar casco protector, cargar con niños o más de un pasajero, rodar por las aceras, entre otros. Ahí tienen ustedes la fotografía. A la izquierda de la información, Edmundo González huye y María Corina se queda. Debajo de esto, en Plaza Venezuela, se consigue un cuarto en $70. Y debajo de esta información, pues hoy dan último adiós a Renato Llanes. Lamentable la desaparición de nuestro compañero Renato Llanes. Bueno, más de 120.000 feligreses de la Virgen de Coromoto acudieron este domingo a conmemorar los 372 años de su aparición en Guanare, estado Portuguesa. Vamos a hacer contacto con nuestro compañero periodista en el santuario de la patrona de Venezuela, con Jonathan Cárdenas, que se fue hasta allá y nos informa. Adelante, Jonathan, buenos días. Sí, buenos días para ustedes en el estudio y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Hacemos este contacto desde el altar mayor de la Basílica Menor del Santuario de la Virgen de Coromoto en Guanare, estado Portuguesa, donde este domingo pues se conmemoraron los 372 años luego de su aparición ante el cacique Coromoto. Esta vez la celebración tuvo un toque especial y es que fue traída desde Portugal hasta acá, hasta Guanare, justamente donde estamos en este altar mayor, a la Virgen Peregrina de Fátima, quien acompañó a la Virgen de Coromoto durante esta celebración y precisamente hoy lunes debe estar regresando a su país de origen. Pero eso no fue lo único especial que pasó durante este domingo acá en el Santuario de la Virgen. También integrantes de la tribu Cospes, a donde perteneció el cacique Coromoto, también se apersonaron hasta acá, hasta el santuario, y tuvieron la oportunidad de subir al altar y tocar y danzar para la Virgen, pues rindiéndole tributo luego de esta aparición. Acá precisamente también se oficiaron 2 homilías, principalmente por parte del nuncio apostólico en Venezuela, Alberto Ortega, en compañía del obispo de la diócesis de Guanare, quienes pues llevaron la palabra de Dios
a los más de 100.000 feligreses que se apersonaron acá en este punto de Guanare para venerar a la Virgen y agradecerle sus favores y también realizarle peticiones. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con parte del equipo que restauró su imagen y ellos nos contaron todas las impresiones acerca de lo que es tener ese pergamino de 2 centímetros de ancho y 2.5 de largo de la Virgen de Coromoto y que es completamente auténtico a su primera aparición, que dejó pues este rastro en físico que hoy se considera su reliquia. Ellos nos comentaban entre distintos datos que la Virgen de Coromoto en este pliegue pues tiene los ojos color caramelo. Pero los detalles de todo esto se los vamos a estar llevando en una nota más amplia en la emisión meridiana del noticiero, mientras retorno el contacto con ustedes al estudio allá en Caracas. Adelante. Bueno, agradecemos a Jonathan Cárdenas por este reporte que nos ofrecía desde Guanare con esta festividad mariana de la Virgen de Coromoto. 6:36 minutos de la mañana, hacemos nuestra primera pausa para publicidad en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte revisaremos los titulares de la prensa regional. Enseguida estaremos de vuelta. Bien, comenzamos ahora esta parte del noticiero leyendo la prensa regional. Vamos con La Verdad de La Guaira. En el comunitario esperan los títulos de propiedad prometidos. Vamos a leer la letra pequeña. Los concesionarios están muy agradecidos por el gesto del gobernador Terán, pero necesitan tener sus títulos de propiedad pronto porque ese aporte del gobierno les permitirá avanzar hacia su recuperación económica. Debajo de esta información, de costa a costa veneraron a la Virgen del Valle. La otra fotografía, y ahí tienen la fotografía, la otra fotografía es algo, bueno, bastante dramático, ¿no? Ni para bajar la poseta. Así es el agua maltratada que está llegando a comunidades de Catia la Mar y los vecinos le exigen a Hidrocapital que le haga tratamiento porque la calidad temen enfermarse. Porque temen enfermarse con esta agua sucia y maloliente. El pueblo no se merece esto, dice, tienen la fotografía pues del tobo de agua. Debajo de esta información, la otra fotografía, Bahía de los Niños, es un remanso, playa limpia, aguas tranquilas, comida sabrosa y accesible, en fin, todo para el disfrute. A la izquierda, volvemos a la izquierda del periódico, el sistema de orquestas te da oportunidad de inscribirte hasta el 15 de octubre y la Navidad se adelantó, pero los estrenos no están llegando. Bueno, ahora vamos a compartir con ustedes portada digital del diario Nuevo Día que circula en Falcón. Ellos tienen una gran fotografía en la parte central que la acompañan del siguiente titular. Dice, un paseo con vallita. Parte de la nota reseña que con respeto y profunda devoción se llevó a cabo el tradicional paseo marítimo de la patrona de los pescadores y la Armada, la Virgen del Valle, por las costas de la península de Paraguaná. También, por supuesto, este titular que se repite en toda la prensa el día de hoy, Edmundo González Urrutia se exilia en España. También en esta portada, la plataforma de la Unidad Democrática se pronuncia después de la partida de Edmundo González Urrutia a España. La plataforma de la Unidad Democrática hace un llamado a la unidad. También tenemos en esta portada 372 años de la Virgen de Coromoto, tienen allí la fotografía. Muy bien, vamos ahora con... vamos a hacer una pausa, una breve pausa en la emisión del noticiero. Ya volvemos con más información que tenemos en la próxima parte, señorita Gaudí. Le pregunto yo ahora la hora a usted. Bueno, la hora la tiene por acá en su teléfono, 6:42 minutos de la mañana. En la próxima parte revisaremos la prensa internacional y también el reporte del tiempo, así que sigan allí. Ya venimos. Revisión de la prensa internacional. Vamos a iniciar este recorrido en Argentina con la portada digital del diario La Capital. Ellos dan prioridad al tema salud, dice el principal titular. Comienzan a vacunar hoy el dengue a jóvenes de 15 a 19 años. Parte del sumario de la nota dice que esta etapa abarca a 40.000 adolescentes del norte de Santa Fe y zonas más pobladas.
Bueno, vamos a revisar el Atacama de Chile. Leemos para ustedes el principal titular. Acusan descriterio por mujeres en prisión tras hurtar panes. Ahí tienen ustedes la fotografía de los panes. Califican de exagerada, para hacer un resumen, de exagerada esta cautelar, y también pues acusan a un abogado de negligencia y por eso terminaron en la cárcel. A las mujeres les pidieron pagar o les habrían hecho pagar una multa y no lo hicieron, no pagaron y entonces quedaron en prisión. Pues este caso que conmociona a la sociedad chilena. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con escasa nubosidad y lluvias. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Guárico, Apure y nuestra Guayana Esequiba. Esto a propósito del paso de la onda tropical número 35 que está en el centro occidente del país. Veamos ahora este pronóstico en detalle. Tenemos que Caracas estará parcialmente nublada, la temperatura mínima estará alrededor de los 18 grados centígrados y la máxima de los 29 grados centígrados. Valencia estará parcialmente nublada, temperatura mínima alrededor de los 20 grados centígrados y la máxima alrededor de los 32. ¿Qué pasará en Maracaibo? Pues habrá abundantes precipitaciones, la temperatura mínima será de 22 grados centígrados y la máxima de 35. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Hoy vamos ahora a que el señor Carlos Fernández nos haga un resumen de lo que hemos tratado hasta el momento y un preámbulo de la próxima parte. Carlos. Muy bien, gracias. Sí, pendientes, ¿no? Porque hemos dedicado un buen segmento, ¿no?, a lo que es el tema que copó la atención este fin de semana de la opinión pública nacional, como fue la solicitud de asilo y posterior marcha a España del ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia. Al retorno, luego que hagamos la pausa, van a tener mayores elementos que se suman a los que ya ofrecimos para todos ustedes. Pero a la par, también presentaremos algunos temas que surgen producto de trabajos que han realizado los periodistas del equipo del noticiero de Televen. Y en este caso nos vamos a ubicar en el tema de la salud visual. Una patología muy particular como es el daltonismo. Se trata de una condición congénita que afecta a 1 de cada 10 hombres en el mundo. Conozca más en un trabajo que nos trae nuestra compañera Vanessa Urbano más adelante. Muy pendientes entonces. Seguimos ahora pero con el tema económico. Zona económica especial entre Venezuela y Colombia contribuirá al desarrollo de ambos países. Esto lo aseguró la ministra para el Turismo, Leticia Gómez. Nos ubicamos ahora en el estado Anzoátegui, en el oriente del país. Algunos padres limitan la compra de útiles escolares solo a los primordiales. El tema del costo está de por medio. Nos ubicamos ahora en los temas internacionales. Uno de ellos, Panamá, ha deportado a 130 migrantes de la India que ingresaron por la selva del Darién. Imagínense, desde la India hasta la selva del Darién. En el segmento de la entrevista, hoy tendremos como invitada a la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela y presidenta de Comce Turismo, Marisela de Loaiza. Y cerramos siempre con la información del arte y el espectáculo. En lo actual les contaremos todos los detalles del regreso de Linkin Park. La invitación entonces es para que permanezcan con nosotros. Vamos a hacer simplemente una breve pausa y al regreso estarán Cruzmila y Adrián con los detalles de las informaciones. Cruzmila, buenos días, ¿cómo estás? Gracias, Carlos. Feliz día para ti, para todo el equipo y por supuesto para ustedes, amigos televidentes. Gracias por abrirnos las puertas cada mañana de sus hogares. Nosotros, bueno, ya estamos preparados para la próxima parte de nuestra primera emisión y les traeremos entre las notas a destacar en el próximo segmento la sentencia del juicio contra el candidato de la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, que fue aplazada hasta después de las elecciones. Esto y más a la vuelta.
Continuamos. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, indicó que respalda el salvoconducto a Edmundo González Urrutia para que acogiera la condición de asilo político concedida por España. En consecuencia, este Ministerio Público expresa su respeto absoluto a las decisiones del Ejecutivo venezolano para que, en cumplimiento del derecho al asilo garantizado por la Constitución de la República en su artículo 69, haya otorgado el salvoconducto correspondiente. Saab expresó que con esta acción el Ministerio Público sella uno de los momentos más decisivos de la causa que se inició contra González Urrutia, al tiempo que destacó la labor de la Fiscalía en este caso. Y el canciller de la República, Iván Gil, enviará una nota de protesta al gobierno de Países Bajos por considerar que ocultaban al opositor Edmundo González Urrutia en la residencia del encargado de negocios. Varias irregularidades en esta declaración del ministro holandés. Reciben como huésped el día después de las elecciones. ¿Qué sabían que iba a ocurrir? No sabemos. Y le tratan de impedir que se vaya, le insisten que no se vaya, en contra de la voluntad, y luego el señor González Urrutia le manifiesta al canciller holandés que su voluntad era irse a España. Entonces, muy importante que nosotros aclaremos esta situación. Estas declaraciones surgen luego que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Países Bajos, Caspar Belkamp, confirmara este domingo a través de una carta pública que Edmundo González Urrutia había solicitado refugio en la sede diplomática neerlandesa un día después de la elección presidencial del 28 de julio. En el texto, Belkamp también habría hecho referencia a que el ex candidato opositor había decidido marcharse sin consultar a su entorno político, lo que según él generó desconcierto en la oposición. Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática expresó que la decisión de Edmundo González Urrutia de aceptar la protección y asilo de España ratifica lo que a su juicio catalogan como grave crisis que vive el país. La coalición opositora, mediante sus redes sociales, indicó que la salida del país de Edmundo González Urrutia representa un movimiento estratégico. Pidieron a los venezolanos dentro y fuera del país mantenerse unidos y no caer en campañas de desinformación. Y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, mencionó o se refirió a las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, quien afirmó que no hubo negociación entre Venezuela y España para el otorgamiento de asilo al opositor Edmundo González Urrutia. A través de su canal en Telegram, Rodríguez aseguró que existieron conversaciones para operativizar la partida de González Urrutia del país con las plenas garantías que ofrece un salvoconducto producto del acuerdo que se logró entre el gobierno venezolano y el de España. Entre tanto, el ex candidato presidencial y diputado de la Asamblea Nacional, José Brito, criticó las acciones del sector de oposición liderado por Edmundo González Urrutia, afirmando que desde el inicio su plan no era optar por la vía electoral. Yo estoy convencido que el plan de un sector que tomó, si se quiere, accidentalmente al señor Edmundo González como su candidato, el plan nunca fue electoral, siempre fue un plan insurreccional. Sobre todo porque usted puede ir, como se dice en mi pueblo, usted puede ir a un lugar hasta con un pañuelo en la nariz, pero acuda. El tema es que son muy erráticos y ese no es el camino, al final no es el camino. Mira, hay que entender que todo lo que comienza mal, termina mal. Claro. Y eso comenzó muy mal, esos son sectores. La plutocracia en Venezuela jamás ha podido consumar su objetivo. Durante el programa Diálogo Con del periodista Carlos Croes, Brito subrayó la necesidad de que bajen los niveles de confrontación de los sectores extremistas en nuestro país, a la vez que señaló que varios sectores solo tienen intereses transnacionales.
Momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, construcción del templo votivo en honor a la Virgen del Valle en Margarita, Estado de Esparta, se retomará en 2025. Volvemos con esto y más en minutos. Uno de cada 10 hombres en el mundo sufren de daltonismo, una condición congénita donde la madre, si tiene antecedentes familiares, es muy probable que su hijo nazca con este problema de visión. A pesar que esta afección visual no tiene cura, si no es atendida a tiempo puede repercutir en el desenvolvimiento académico del niño durante sus primeros años, por lo que la supervisión de los padres es fundamental. Los diagnósticos se pueden realizar a partir de los 3 años. Según la oftalmóloga infantil Suriña Quintana, explica que esta patología es más frecuente en varones que en hembras, porque está ligada al cromosoma X. Estos niños al principio no tienen ningún tipo de problema porque realmente el daltonismo no es una limitante para el funcionamiento normal del individuo. Es solamente cuando el niño empieza a ir al colegio, empieza la maestra a escribir en el pizarrón, si la maestra en el pizarrón es blanco y la maestra escribe en rojo y le pone al lado algo en verde, o empieza a poner la grama en un color y el niño pues no ve la diferencia. Nosotros tenemos aquí unas tablas que se llaman las tablas de Ishihara, donde les ponemos unos números que tienen un fondo de un color, rojo y verde, que hagan contraste, y les preguntamos los números. Entonces los niños que tengan algún tipo de alteración en los colores van a decir mal el número. Una condición que hace que la persona vea el mundo de una manera distinta porque tiene otra percepción de los colores. Sin embargo, pueden llevar a una vida completamente normal, siempre y cuando se realice un trabajo en equipo donde maestros y representantes se aboquen a las necesidades que requieren estos niños. Por su parte, el educador Oscar Miller expresó que el conocimiento y preparación de los adultos son claves para el desarrollo social y educativo de estos infantes. Simplemente te das cuenta que está pintando el perro azul y él dice que el perro es marrón. Entonces, si es que es la distorsión visual que tiene. Entonces, el no hacer juicios, sino simplemente preguntar, investigar, comunicarse con la familia, preguntarle para ver si la familia lo tiene identificado, porque a lo mejor sí, pero no lo ha querido comentar para que no lo discriminen. Desde su especialidad explica que existen distintos métodos de aprendizajes que pueden emplearse para el fortalecimiento educativo desde la individualidad que requiere cada niño. Entender la condición para poder ver si es correcto o no utilizar esta herramienta, utilizar otra, que no dependa del color para transmitir un contenido o una información. Hacemos énfasis en los colores o más bien en las formas. Entonces eso también ayuda mucho a las texturas para poder ir identificando formas distintas a su mundo. Hay varios problemas de visión que pueden alterar la percepción de los colores y no necesariamente tiene que ser daltonismo. Uno de ellos es la pérdida de sensibilidad al contraste y también anomalías del color que puede afectar la visión nocturna y aumentar la sensibilidad a la luz. Vanessa Urbano, Televen. El Colegio de Médicos en el Estado de Mérida llevó a cabo un conversatorio para informar a la población y a los trabajadores de los centros de salud de las formas de prevenir la mpox o viruela símica. Jade Delgado nos tiene los detalles. Y darle la información porque en el desconocimiento entra el miedo, de decirles cómo se previene, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los síntomas que tienen esos pacientes, porque de esa manera y al conocer lo que tenemos entre manos podemos tratar de prevenir en el caso de que apareciera un paciente con esa sintomatología aquí en Venezuela. Mira, los síntomas de la enfermedad por mpox son muy diversos. De hecho, como cualquier enfermedad viral, puede cruzar con fiebre, con dolor de cabeza, con ganglios palpables. En Venezuela aún no se han registrado casos positivos. Sin embargo, los galenos consideran que estar informados y adoptar medidas preventivas
es fundamental. Recordemos que Mérida es un estado que tiene estados fronteras con países que tienen muchísima migración. Y hay dos elementos importantes, la migración, los viajeros y el tráfico de animales salvajes. Esas son las dos cosas que pareciera, porque no hay evidencia como tal, pudieran relacionarse con la aparición de nuevos casos, es decir, la incidencia que se han identificado en algunos países. Recientemente verificamos ayer y hay casos en Colombia, Brasil, Perú y Bolivia. Desde Mérida, Jade Delgado, Televen. La neumonóloga pediatra Carolina Barrios aseguró que la tos se puede mejorar, mas no eliminar. Asimismo, destacó que no es una enfermedad que pueda atentar contra la vida de las personas. Bueno, cuando uno averigua cuál es lo que la está condicionando, uno mejora esa tos. Sin embargo, hay que recordar que la tos es un mecanismo de defensa. Yo no debo quitar la tos. Lo que debo buscar es el agente causal, lo que está ocasionando la tos. Y así podemos curar la tos. Cuando tenemos una patología respiratoria, por ejemplo, en donde nosotros tenemos una alteración mucosa, donde tenemos bacterias, donde queremos expectorar esos procesos que tenemos adentro, necesitamos la tos. De hecho, existen equipos para estimular la tos. Destacó que la lluvia hace que las enfermedades respiratorias aumentan, por eso recomienda tener cuidado con la humedad, más en los niños pequeños. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el programa Diálogo con del periodista Carlos Croes. Más de 30.000 fieles le rindieron homenaje a la Virgen del Valle en tierra y mar. Esta advocación mariana es la patrona de los pescadores, quienes cada 8 de septiembre dan grandes muestras de agradecimiento. Desde Anzoátegui, nuestro corresponsal Jesús Albino nos tiene los detalles. El mensaje de María, intercesora de todos los pueblos, y la unión familiar se hizo sentir este 8 de septiembre en toda la zona norte del estado de Anzoátegui. Diferentes actividades se realizaron en honor a esta advocación mariana, donde sus devotos rindieron tributo a la Madre de Dios por los favores recibidos. Especialmente para Venezuela, el don tan anhelado de la paz, que podamos seguir caminando juntos, que podamos superar tantas diferencias necesarias, pero que en este caso nos están dividiendo. Quienes llevan las riendas de los gobiernos locales también piden a la Virgen por la reconciliación. Venezuela a pedir la fortaleza para sortear las dificultades y de una u otra forma encontrarnos en la fe y hacer de nuestra gente feliz. Nato, un amor nato, ese amor que sentimos hacia la Madre de Dios, hacia la Virgen Santísima. Bueno, y en estos momentos tenemos mucho que pedirle a ella, mucho que agradecerle. Luego de las misas de este año, que estuvieron acompañadas de un fuerte calor, llegó el momento de los pescadores, quienes se lanzan al mar para pasear a la Virgen en agradecimiento por traerlos a puerto seguro y proveer la pesca para su sustento. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Una vez más, la fe y devoción tomaron los mares del litoral central para rendirle honores a la Virgen del Valle en su día. Desde cada consejo de pescadores y en el puerto de La Guaira se hicieron los homenajes. Luego de oficiada la misa de Acción de Gracias, los devotos partieron en sus embarcaciones en una peregrinación marítima que tiene como punto de concentración el puerto de La Guaira. Solo en el Consejo de Pescadores de Caraballeda había más de 58 imágenes de vallita. Que este es el venezolano, ¿ves? El de fe, el de esperanza, el de amor, el que le rinde culto a su cultura, a su Virgen. En el día de hoy estamos rindiendo, digamos, estamos celebrando el cumpleaños a la patrona de los pescadores, la amiga de los pescadores, la hermana. Fíjense, la Virgen del Valle, cada vez que un pescador sale a la mar, está montada en cada embarcación. Y este año, como fue bastante fuerte, tenemos más de 5 meses preparándonos con lo del vestido, con la logística. Nosotros somos de Playa Coral
Ahí vamos a estar hoy dando una misa a las 3 de la tarde y después comenzamos con la celebración, ya que bajamos al recorrido hasta el puerto de La Guaira y de regreso es que comienza nuestra celebración en Playa Coral. Sin embargo, los verdaderos protagonistas cada 8 de septiembre son los pescadores, porque Vallita es su patrona, así como también de la Armada. Ella es todo para nosotros y por eso nosotros le hacemos esta celebración tan bonita, porque ella se lo merece, porque ella nos cuida de día a día. Porque yo tengo una nota, yo me perdí 7 días, tuve perdido en el mar 7 días sin agua y me rescataron el día de mi cumpleaños. Y entonces... ¿Y a quién le pediste en esos días? A mi Virgen, a mi Dios y a mi Virgen, a los dos. A diferencia del año 2023, en esta oportunidad fueron el doble de embarcaciones las que salieron a homenajear a la Virgen, es decir, más de 350 desde el estado de La Guaira. Ami Torres, Televen. Nos centramos ahora en el estado de Nueva Esparta. La construcción del templo en honor a la Virgen del Valle en Margarita se retomará en el año 2025. Así lo anunció el diputado a la Asamblea Nacional por la Comisión de Asuntos Religiosos, Doily Hernández. El campo eucarístico es el espacio planteado para la ejecución de este proyecto que data de hace 10 años en honor a la patrona del oriente venezolano y que además se convertiría en un nuevo atractivo turístico para Margarita. En tal sentido, el parlamentario detalló que a nivel nacional gestionan para obtener los recursos. Turismo religioso, que es una faceta dentro del aparato productivo nacional y bueno, apostamos al turismo como isleño, como margariteño y bueno, la Virgen del Valle, su templo, sé que va a traer muchos peregrinos, muchos feligreses y también estará enmarcado dentro del jubileo peregrino de la Esperanza que se celebra cada 25 años. Y bueno, el pueblo neoespartano para el 2025, Dios mediante, para la futura fiesta de la Virgen del Valle en el 2025 contará con un templo votivo. El diseño de este recinto religioso fue seleccionado a través de un concurso público en el año 2014 y se mantiene vigente para la fecha. Es un templo al aire libre, va a tener su techo, va a tener sus asientos, va a tener su altar, va a tener su concha acústica. Por eso que lo dije hace rato, no va a ser solamente exclusivamente para el tema religioso, también pudiera desarrollarse algunas actividades culturales o recreativas que la iglesia tenga bien planificar y organizar dentro de estas instalaciones. La idea es que la inauguración de esta obra se lleve a cabo en el año del jubileo 2025, que tendrá como lema Peregrinos de la Esperanza, convocada por el Papa Francisco. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Durante el programa Diálogo con del periodista Carlos Croes, el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, Luigi Picella, subrayó la necesidad de mejorar el nivel de empleo y el poder adquisitivo de la población venezolana para que el país pueda seguir creciendo. Hay un factor que nosotros medimos que es la utilización de la capacidad instalada, es decir, de tu empresa total, ¿cuánto estás utilizando? En el año 2021 estábamos en una utilización apenas del 19%. ¿Y tú sabes cuánto era la remuneración promedio en el sector operativo? $78. Hoy, en esta medición que hicimos en el segundo trimestre, estamos en 40% de utilización en la capacidad instalada. ¿Y sabes cuánto es la remuneración promedio? $211. ¿Qué te quiero decir con esto? En la misma medida que produzcamos más, en la misma medida que también la gente que nos ve y nos escucha consumamos productos nacionales que evidentemente compitan con los productos importados, en la misma medida eso va a ayudar al empleo y a la recuperación del poder adquisitivo. Picella explicó que pese a que el sector ha registrado un crecimiento sostenido desde el año 2022, aún no se ha recuperado en su totalidad. Apuntó que se requiere que la industria nacional sea más competitiva con los productos importados para impulsar el desarrollo de la nación.
La anunciada zona económica especial con Colombia en la frontera del Táchira y el norte de Santander contribuirá con el desarrollo turístico y económico de ambos países. Así lo manifestó la ministra para el Turismo Leticia Gómez durante la segunda edición de la Ruta Binacional Turística Colombia-Venezuela. En el evento participaron 105 empresas colombianas, 300 empresas venezolanas, entre operadores turísticos, productores, cultores y la marca país. Darle incluso beneficios o incentivos en esas zonas que podamos crear entre los dos países. No solamente desde el punto de vista turístico, sino también en café, chocolate, en el tema de los productores de los diferentes rubros. Colombia representa el 48% del turismo receptivo que se recibe en Venezuela, y además hay muchos proyectos para el producto binacional o rutas binacionales con el norte de Santander y Táchira. También incluirán nuevas rutas con Mérida, Trujillo y otros estados cerca de la zona establecida con el vecino país. Desde ProColombia ven de forma positiva la anunciada zona económica especial. Estamos seguros que va a traer enormes beneficios para el sector, obviamente del turismo emisivo de Venezuela y el turismo emisivo de Colombia y los flujos de inversión en el sector turismo de los dos países. Desde la Asociación Venezolana de Hoteles de 5 Estrellas señalaron que la zona económica traería resultados de inversión binacional en poco tiempo. Se impulsaría el intercambio transfronterizo Colombia-Venezuela. La verdad que esa frontera es una frontera viva, que si con esta realización de la zona económica especial va a hacer que ese comercio se incremente ampliamente. Durante el evento turístico también se desarrollaron ruedas de negocio que buscan estimular el comercio y la inversión entre ambas naciones. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Ante el bajo poder adquisitivo, algunos padres del estado Anzoátegui limitan la compra de los útiles escolares a solo los artículos primordiales para que sus hijos inicien el año escolar. Cuadernos, lápices, colores, bloc y hojas blancas es lo que por ahora la mayoría de los padres y representantes compran para el regreso a clases de los niños, dejando a un lado principalmente la adquisición de libros. Está más caro que el año pasado. ¿Cuánto necesita más o menos para poder completar la barata? No, necesito para un niño, yo tengo 2 niños, para un niño, para comprarle los útiles escolares yo necesitaría más o menos como lo básico como unos $60 más o menos. O sea, lo primordial. Y dejando de comprar algunas otras cosas. Lo útil sería más o menos como 60. Cuando nos entregan los libros ahí es que va a ser más costoso porque todavía no lo sabemos. El valor de las listas de útiles varían dependiendo del grado que cursará el estudiante y del colegio. Las listas van desde los 80 hasta los $200 aproximadamente. El mayor precio que le da a las listas son los libros. La venta a crédito y descuentos por la compra de varios artículos son parte de las estrategias que algunos dueños de este tipo de negocios ofrecen para incrementar las comercializaciones. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. El recién nombrado ministro de Educación, Héctor Rodríguez, aseguró que trabajará para que los que integran el sector tengan una mejor calidad de vida y puedan seguir formando el futuro del país. Los maestros, sin duda alguna, son la columna vertebral de la educación. Y en ellos deberé yo concentrar toda mi atención para que sus condiciones materiales y morales mejoren, para que vivan con dignidad, pero también para que el pueblo les dé al maestro y a la maestra el valor que se merece como actores fundamentales en la construcción de una sociedad. Y yo le pido a cada mamá, a cada papá que me está escuchando, le pido a la policía, le pido a los bomberos, le pido a los profesionales y técnicos de este país, le pido a las comunidades organizadas de este país que no me dejen solo en esta tarea.
Yo estoy seguro de que lo podemos hacer bien. En cuanto a su gestión como gobernador del estado Miranda, Rodríguez destacó que en sus 8 años llevó a cabo grandes labores en diversas áreas para colocar a la entidad como una de las mejores del país. Miranda dejó de estar primera en índices delictivos y pasó a estar primera en índices deportivos, educativos, de vacunación, de identidad, de orgullo. Me acuerdo que en las primeras mesas de seguridad, que eran 70 homicidios semanales, les dije, en los primeros 4 años hay que bajarlo a 10. Y todos me dijeron, es imposible. No lo bajamos a 10, lo bajamos a 2. Y lo van a llevar a 0, estoy seguro que es así. Después apareció el problema del gas. Y creamos Miranda Gas, y el gas llega puntualmente a todas las comunidades de Miranda. Luego, para la segunda elección, me dijeron, no te metas con el agua, que eso no tiene solución. Nos metimos con el agua. No está solucionado todavía, pero vamos en el camino correcto para que le llegue agua a todo el mundo. Afirmó que quien asuma la gobernación de Miranda será la persona correcta para seguir resolviendo los problemas de los habitantes de todos los municipios de la entidad. Y en Carabobo fue inaugurado el servicio de cirugía bucomaxilofacial Dr. Omar Cohen en la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera de Valencia. La nueva área de la CHET fue inaugurada por el gobernador de Carabobo, Rafael Lacaba, quien posterior a un recorrido señaló que este centro de salud ahora contará con el primer microscopio de microcirugía del país. Hoy, aquí en la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, tenemos probablemente el mejor servicio de maxilofacial del país. Aquí, por ejemplo, estamos viendo este microscopio para estas microcirugías que hemos adquirido y probablemente sea el único del país que tiene la posibilidad de reconstruir venas y arterias, según me estaba explicando el doctor. Por su parte, José Golosensky, jefe del Servicio de Cirugía Maxilofacial, destacó que adicionalmente esta área contará con otros equipos de última tecnología para poder atender desde neonatos hasta pacientes adultos. Máquinas de anestesia para adultos y pediátricos, torres de lasofibroscopio adultos y pediátricos que nos van a permitir el manejo de pacientes con distintas deformidades faciales, trauma facial, patologías maxilofaciales, deformidades cráneoesqueletales maxilofaciales, las cuales son de cirugía que en nuestra institución van a permitir ayudar a un gran número de pacientes, tanto de la localidad como el estado Carabobo, como de otras regiones que nos visitan. Desde el estado Carabobo, Sandino Ignacio Yaguare, Televen. Y a esta hora hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, más de 800 indígenas regresarán a sus hogares en Colombia tras huir por conflicto armado. Iniciamos nuestro recorrido internacional en China, donde al menos 59 personas murieron y más de 180 resultaron heridas tras el paso del super tifón Yagi, identificado por autoridades chinas como el tifón de otoño más poderoso en tocar tierra en el país desde 1949. Durante 64 horas, Yagi mantuvo su estatus de super tifón, causando daños significativos en diferentes áreas de China en los últimos días. Además, miles de usuarios se vieron afectados por cortes en el suministro eléctrico. A medida que se aleja la tormenta, las autoridades comenzaron los trabajos de recuperación en la provincia, donde más de 2.000 trabajadores se encargan de restablecer el suministro eléctrico y desbloquear las principales carreteras. Yagi se degradó este domingo a depresión tropical tras causar estragos en Filipinas y Vietnam. Y en Estados Unidos, al menos 5 personas resultaron heridas durante un tiroteo que se registró en la carretera Interestatal 75. La policía está en la búsqueda del sospechoso en las cercanías de Lexington, en el norte del estado de Kentucky. De acuerdo a lo informado por el alcalde, algunas víctimas fueron trasladadas al hospital St. Joseph de London. 3 de ellas sufrieron traumatismos craneales y faciales,
Según informaron los encargados de la investigación, se desconoce el móvil por el que el agresor se puso a disparar al final de la tarde desde una zona boscosa a un paso elevado contra los vehículos que circulaban. Y el gobierno de Panamá deportó a 130 migrantes de India que ingresaron al país a través de la selva del Darién. Se trata del primer vuelo que sale de la nación con ciudadanos que no pertenecen a América Latina y el cuarto de la cooperación con Estados Unidos, la cual fue firmada en julio de este año y en la que el gobierno norteamericano se compromete, entre otras cosas, a cubrir los gastos de repatriación de quienes lleguen ilegalmente por el paso fronterizo con Colombia. Y más de 800 indígenas que se encontraban viviendo en carpas en el Parque Nacional de Bogotá, en Colombia, regresan a sus hogares luego de huir a causa del conflicto armado y la violencia. Las familias pertenecientes a las comunidades de los departamentos de Chocó y Risaralda comenzaron a retornar el domingo en la noche tras el inicio de un plan de reubicación entre el gobierno y miembros de la comunidad. La población permaneció desde octubre del año pasado en el Parque Nacional. Y en Estados Unidos, un juez pospuso hasta después de la elección presidencial la sentencia de juicio contra el exmandatario y candidato a la Casa Blanca, Donald Trump. El fallo estaba previsto para el 18 de septiembre, pero un dictamen de la Corte Suprema de la Nación sobre la inmunidad presidencial ante la posibilidad de que gane los comicios detuvo todos los procesos judiciales contra el exmandatario. Ahora se espera que el veredicto sea ofrecido el 26 de noviembre. Trump fue declarado culpable por 34 delitos por la falsificación de registros comerciales para encubrir un pago de dinero a cambio del silencio de una estrella de cine para adultos. Y el ministro de Cultura en Italia renunció a su cargo tras ser señalado de adulterio. La decisión fue tomada luego de que la mujer con quien salía hiciera públicos unos videos que filmó en secreto en los que muestra los paseos que tenía con el titular de la cartera. El ministro indicó que acudirá a la fiscalía para defender su honor y demostrar que actuó de manera correcta. Sin embargo, no especificó contra quién irá dirigida la demanda. Vamos con la información deportiva en el noticiero. Arrancamos con París 2024. La delegación venezolana que nos representó en los Juegos Paralímpicos cerró con su segunda mejor participación en el medallero. El equipo criollo se alzó con 6 medallas, 3 de oro, 2 de plata y 1 de bronce, que deja a nuestro país en quinto lugar, superado solo por Brasil, Colombia, Cuba y México. Las primeras medallas llegaron con Henderson Santos al llevarse la final de los 400 metros T11 y la segunda con Clara Fuentes en halterofilia. Luego Nalvis Morillo en jabalina, Lisbel Ibera también en los 400 metros pero en categoría T47, Alejandra Pérez en los 200 metros T12 y la última presea la consiguió el judoka Marcos Blanco en los 60 kilogramos. Gracias a nuestra selección. Vamos a hablar de béisbol. Wilmer Abreu sigue encendido y mejorando sus números en la Gran Carpa. La tarde de este domingo sumó su vuela cerca número 15 en la victoria de Boston sobre Chicago 7-2. Abreu lanzó su bambinazo en la parte baja del sexto, que fue a parar a las gradas del jardín central. Se fue de 4-2, dejando su promedio en .267 con 334 turnos al bate en 114 juegos. Ahí lo tienen completando la vuelta final. Seguimos hablando de la pelota. Las Águilas del Zulia siguen reforzando su fuerza de lanzadores. Este domingo anunció la incorporación del pitcher Alberto Guerrero. El panameño jugó este año con los Bravos de León de la Liga Mexicana, dejando récord de 2-2 en 42.2 innings en 30 juegos. Con esto, el conjunto zuliano ha anunciado ya 3 extranjeros para la campaña 2024-2025.
Nos vamos ahora al fútbol. Se viene la octava fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial Estados Unidos, Canadá, México 2026 entre la Vinotinto y Uruguay. Venezuela enfrentará a la Celeste en el Estadio Monumental de Maturín en partido que todos vamos a ver a través de la pantalla de Televen. Uruguay viene de un discreto empate con Paraguay y va segundo con 14 puntos detrás de Argentina. La Vinotinto, después de esa derrota a más de 4.000 metros de altura, se ubica en el quinto puesto con 9 puntos. El detalle curioso, ambos directores técnicos son argentinos, Marcelo Bielsa con la Celeste y el Bocha Batista con la Vinotinto. Suerte a nuestra selección, ya sabe, por Televen. Y en más de fútbol, la Federación Venezolana de Fútbol dio a conocer los 14 jugadores que estarán en el Mundial de Futsal que se va a celebrar en Uzbekistán entre el 14 de septiembre y el 6 de octubre. Los seleccionados por Robinson Romero son Carlos Vázquez, José Villalobos, Rafael Borillo, Carlos Sanz, Milton Francia, Carlos Jiménez, Simon Francia, Alexander Moreno, Víctor Carreño, Jesús Viramonte, Michael Torres, Alfredo Vidal, Wilmer Cabarcas y Kevin Briceño. Estos muchachos llegaron desde hace días a Uzbekistán para el respectivo acondicionamiento físico para luego su debut ante Irán en el Complejo Deportivo Universal de Bucara el 16 de septiembre. Suerte a nuestra selección. Bien, momento de un nuevo corte para publicidad en Noticiero Primera Emisión. Así es, en la próxima parte Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela y presidenta de Conceturismo, Marisela de Loaiza. Bueno, conversaremos con Marisela de Loaiza, quien es presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela. También es presidenta de Conceturismo. Si hay espacio, pues Marisela, también hablaremos un poquito del sector turismo que vemos el tema desarrollado en otras oportunidades, pero estamos viviendo en este momento un momento de dificultades, de temores, de inquietud. Ha habido, pues, por razones fundamentalmente políticas, algunas decisiones que se tomaron, que se mantienen aún, incluso se extiende la prohibición comercial de contacto aéreo entre República Dominicana, Panamá, Perú, y eso ha afectado a muchísima gente, no solo por razones personales, Marisela, sino también por razones de trabajo, razones familiares, razones de estudio. Háblanos un poquito cómo se está manejando la situación en este momento y, por supuesto, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Sí, es un momento, como tú acabas de decir, complicado, porque además sucedió en plena temporada alta. Sí, o sea, justamente. El 31 de julio fue cuando se entró en efecto el primer mes de prohibición de vuelos a esos 3 destinos y lo acaban de extender, como tú bien lo dijiste. Se perdieron la mitad de los vuelos internacionales que operaban a Venezuela. Nada más y nada menos. Sí, hasta el 31 de julio teníamos, estoy hablando de toda la conectividad internacional, Europa, porque perdimos las Américas, las perdimos. Y se perdieron 98 vuelos semanales. Esos son, siempre en línea aérea hablamos en semanal, ¿no? Los vuelos. Se perdieron como 15.000 asientos semanales, 15.000 cupos hacia afuera y hacia Venezuela. Ahora, es la parte imagínate el momento coyuntural, momento decisivo, la gente con sus pasajes, suspensión, bueno, el caos que se generó, porque conozco muy de cerca situaciones que fueron tremendas, gente que volaba hacia los Estados Unidos, por ejemplo, que tenía la conexión a través de República Dominicana o a través de Panamá, hacer la reconexión otra vez vía Bogotá o cualquier otra, bueno, eso fue caótico. Eso ha sido muy... Y Bogotá es prácticamente la salida que nos queda para las Américas. Y la otra que es muy pequeña, que es Curazao. En Curazao, yo no sé si la gente tiene que solicitar una visa, inclusive de tránsito. ¿Hay visa? ¿O no? No, pues hay un tiempo para el tránsito que no requiere, y si tienes visa americana, pues no requiere. No hay problema, o pasaporte europeo. O pasaporte europeo. Pero sí, ha sido muy complicado y ha sido un golpe muy fuerte para las líneas venezolanas específicamente, porque esas eran rutas que son buenas para ellas, ¿no? Toda la conexión que había a través de, sobre todo Santo Domingo, que era había vuelos a La Romana, a Punta Cana, a
a Santo Domingo propiamente. Claro, la conexión estaba fluyendo de manera significativa y bueno, ahora con esto, y encima agrega este incidente diplomático que hay, que también puede perturbar y restringir en el tiempo la posibilidad de reanudar esos contactos vía Estados Unidos u otros destinos a través de República Dominicana. Claro, y está el tema, entiendo que están tratando de buscar la alternativa por Curazao, que es ideal, pero igual es muy pequeño, el vuelo, Curazao, la logística no y el sé. vuelo de Curazao hacia allá tienen que buscar una chartera, una compañía que les haga ese trayecto también, es muy complicado. Y los pasajeros, claro, no es culpa de la línea aérea, Claro. No es culpa de los pasajeros, bueno, el reembolso, que para una línea aérea el flujo de caja, imagínate tú, reembolsar esa cantidad de boletos que ya no se pueden usar por los momentos. Sí, es poco probable. Ahí lo que hay que buscar, debo imaginar, porque también conozco algunos casos, algunas otras alternativas. Bueno, los boletos duran aproximadamente un año, ¿no? Entonces buscar salidas y buscar en este caso posibilidades. Ahora, lo de Bogotá, ¿cómo se está manejando en este caso? Mira, ese es otro tema porque hay buenas... ¿Qué pasó? Subieron los costos de los pasajes aéreos. Ese es otro tema. Sí, sí. Eso es claro. Tú sabes que los aviones se venden por segmentos. En la misma clase económica hay muchas tarifas distintas. Depende de con cuánto tiempo de antelación lo busca. Depende también mucho del factor de ocupación anticipado que tenga la línea aérea. Esos son históricos. Cuando se ponen los inventarios en los sistemas que distribuyen los asientos, hay un factor de ocupación histórico y de acuerdo a eso fluctúan las tarifas. Pero las tarifas son oferta y demanda. Eso es así. O sea, al final se van acabando los cupos más baratos y al final los que quedan son caros. El tema con Bogotá es que Bogotá es un aeropuerto sumamente ocupado para conseguir lo que se llaman slots, el horario de llegada que te sirva, el horario de salida. Y luego si estás pensando específicamente en conexiones, digamos que tiene una capacidad finita, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner más vuelos, pero hay que ver la posibilidad real de poner más vuelos. Fíjate, en el caso de Panamá, que es bien interesante, recién se publicó un comunicado de Copa Airlines donde dice, bueno, que se están abriendo alternativas y explica también el por qué suben las tarifas. Eso también es necesario porque también hay una carga impositiva en el país, concretamente en Venezuela. Entonces, para ellos mover lo que eran creo que 5 rutas o 6 toques en aeropuertos nacionales hacia, no sé si, creo que hacia... De Cúcuta, ellos aumentaron Cúcuta. Bueno, y eso ha creado un fenómeno de un factor de ocupación altísimo en los vuelos hacia el Táchira, por ejemplo. Están llenos, pues la gente va, cruza por la frontera y de ahí ellos aumentaron Cúcuta-Panamá. Sí. Las frecuencias. ¿Cuántas frecuencias son, Maricela? Mira, 10, lo que pasa 8, es que no sé. Copa... Y a Curazao creo que hablaron. Imagínate, el hecho de Copa a los caraqueños nos pega muchísimo, eran 4 vuelos diarios que tenían, pero ellos tenían operación directa a Panamá desde Barcelona, Barquisimeto, Maracaibo, Valencia, Maracaibo, o sea, aeropuertos incluso que no operaban antes de la pandemia. Barcelona y Barquisimeto concretamente eran destinos que no los habían operado y la gente, estuve en una reunión que había gente de las regiones, bueno, imagínate, era una salida perfecta, salía en Barcelona y en Barquisimeto, directo, y en Panamá tiene mucha conectividad a todas partes, no solo a Estados Unidos, a todas partes. Sí, bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a retornar para seguir conversando de este y otros temas que aparezcan pues en el desarrollo de este intercambio con Maricela de Loaiza, presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela y también presidenta de Conceturismo. Bien, seguimos conversando con Maricela de Loaiza, presidenta de ALAP, la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela. Bueno, se están buscando salidas para realizar nuevas conexiones. En el caso de Perú, ¿qué posibilidades hay? Son suspensiones temporales, como ha dicho el propio gobierno, con Dominicana y ese nivel de expectativas porque hay un tema político de por medio, no sé con el caso de Panamá. También, bueno, pues fue una decisión política, pero Panamá...
era un punto de conexión importantísimo, Claro. importantísimo para el mercado venezolano. Y la gente lo ve un poco como, bueno, los vuelos, la gente que va a turistear, no, la conectividad está ligada a la actividad económica Bueno, de tiene una todo derecho manera... a salir también si tienen la posibilidad, pues, tampoco es un señalamiento porque salgan, ¿no? Claro, pero es la conectividad, o sea, la conectividad está ligada a la actividad económica. Entonces eso, los negocios, los viajes familiares, eventos, convenciones, temas de Actividades educación. deportivas también. Todo y está muy por ejemplo, Marisela, la conexión con Panamá te da la alternativa en el caso de los Estados Unidos y a otros sitios. Por ejemplo, gente que conectaba hacia incluso hacia Sudamérica Claro. y hacia los Estados Unidos, hacia varias ciudades. Claro. No solamente Miami. Claro, por eso te digo, las Américas, nos queda Bogotá para conectar. Y por suerte el aeropuerto de Bogotá tiene buenas alternativas, digamos. Perú era maravilloso, si vas al sur, aquí no hay vuelos a Buenos Aires, no hay vuelo, hay un vuelo a Santiago, que hace Estelar, ese sí está operando una vez a la semana. La Y otra es la Brasil. conexión vía Bogotá también. Sí, y Brasil, que hubo un momento en que había vuelos a Sao Paulo y esa conectividad nunca se recuperó. Oye, ¿qué habrá pasado? Tengo la inquietud en ese sentido. ¿Por qué todavía, a pesar de que se han dado buenos pasos, no ha retornado la reconexión comercial con Brasil? Mira, hubo una fusión, aquí operaba Gol y operaba, hace muchos años Varig, y TAM se fusionó con la TAM, que era LAN, y no han puesto los vuelos, simplemente no sé si el mercado no les parece atractivo, porque ahí hay un tema de conectividad que el aeropuerto de Sao Paulo es, a donde quieras ir en el mundo, Sao Paulo es uno de los aeropuertos más ocupados que hay en las Américas y que servirían muy naturalmente para los vuelos hacia Santiago y Buenos Aires sobre todo, Montevideo mismo, pero no hay vuelos. Ahorita el único vuelo que tenemos internacional a Brasil es un vuelo de Puerto Ordaz a Manaus. Sí, es el único, en ese sentido, lo hace con Viasa, ¿no? Sí, correcto. Ahora fíjate, ¿cómo afectó, y como también estás en Conce Turismo, todo esto que ha ocurrido, lo que fue la temporada vacacional que ya está concluyendo, ¿no? En ese sentido. Eso es, claro, el receptivo está muy afectado porque está bien que hay charters que van a empezar a operar otra vez cuando sea el invierno europeo, los charters que están viniendo a Margarita de Polonia, de Rusia, pero los charters no es un tráfico sustentable. El vuelo de itinerario es el que mantiene el turismo receptivo. Habíamos mejorado mucho a nivel de turismo receptivo, trayendo gente, sobre todo, los destinos favoritos, que son Margarita, Los Roques y Canaima. Esos son... Bueno, por lo menos está Colombia, que sí, ojalá no vaya a liarse la relación también con Colombia, que viene mucha gente que está otra vez retornando a Margarita y esos sitios. Exactamente, hay un flujo a Margarita importante, hay un vuelo que está operando de Ecuador a Margarita también, fíjate, aeroregional, ¿Qué línea aérea? Aeroregional, está operando a Margarita. Están viniendo de Colombia. Es muy importante, pero ya habíamos progresado bastante en temas del turismo receptivo y ahora sin vuelos es muy complicado, muy complicado. Imagínate la cadena de los hoteles, las agencias de viaje, los mayoristas, las empresas que dan transporte terrestre de turismo. Eso está todo muy golpeado. Sí, bueno, Copa ha tomado, como mencionábamos en el segmento anterior, algunas iniciativas, esto de crear más vuelos a través de Cúcuta, tal vez también a través de Bogotá para hacer toque en Panamá y luego seguir en conexión, en fin, y bueno, no sé qué pueda pasar con el caso, ya lo hemos mencionado, de República Dominicana y del Perú. El Perú tiene el tema de la visa, que allá había un flujo importante que podría ser turismo, pero el tema de la visa lo complica un poco. Con tanto venezolano que hay allá también, ¿no? Exactamente, no, está muy afectado. Yo lo veo del turismo y de todo lo otro que implica, ¿no? Los vuelos que son tan importantes. Sí, porque aparte de esto de Colombia, que es el itinerario fundamental y medular en este momento, mencionábamos Curazao, pero ¿cuál otro? Se habla de Trinidad y Tobago, pero Trinidad y Tobago no tiene, yo creo que la estructura para resistir. Y visa. Y la visa. Y la visa, porque si pasas incluso para toque, nada más, para entrar. Si pasas más de
creo que son más de 4 horas, no estoy segura, 4 o 8 horas necesitas visa para Trinidad. Y estábamos trayendo, bueno, está viniendo, pero hay un solo vuelo semanal de Trinidad a Caracas que lo opera Caribbean. Ahora, fíjate esto, visualizando un poco, porque estamos en septiembre, Marisela, y ya en ciernes está esa temporada también, que es más corta, pero bueno, es una temporada importante, que es la vacacional del mes de diciembre. ¿Cómo manejar la situación? Imagínate la cantidad de personas que se mueven de aquí y las que estaban viniendo de fuera, que viven en el exterior, estaban viniendo a pasar vacaciones con sus familiares, vacaciones de Navidad y Año Nuevo. La visita familiar, que para los venezolanos se ha vuelto en algo muy importante, por lo que tú dices, porque hay muchos que viven fuera, y que era además el primer flujo natural de turismo viniendo a Venezuela. Eso lo vimos en la temporada de diciembre del año pasado, sucedió bastante. Los que viven en España, en Estados Unidos, que venían, como tú dices, a pasar las fiestas aquí, porque las Navidades en Venezuela son muy sabrosas. No en todos los países son. Y eso también va a estar afectado. Yo me imagino, no lo sé, pero me imagino que ya los vuelos están llenos. Los vuelos que ya están de itinerario en los sistemas. Bueno, culminamos esta conversación con un marco de incertidumbre tremendo, porque no sabemos qué es lo que pueda pasar. Faltan pocos meses, apenas 2 meses y medio, diría yo, y lo que tú dices, seguramente algunos vuelos deben estar ya ocupados para poder hacer toda esa conexión. Bueno, en otra oportunidad hablamos más del turismo, pero del turismo nacional, como eres presidenta de Conceturismo. Marisela, muchas gracias por haber estado con nosotros, muy amable. Y nosotros nos vamos a la pausa y al regreso pues estaremos en el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Mandy Mesa y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros solo deben interactuar a través de nuestras redes sociales, @loactual_tv y mi cuenta @mandymesa. Damos inicio a las noticias de arte y espectáculo contándoles todos los detalles sobre el regreso de la agrupación Linkin Park. La banda de rock estadounidense anunció su regreso con nuevo vocalista, Emily Armstrong, un nuevo disco para el próximo 15 de noviembre que se llamará From Zero y una nueva gira internacional que comenzará esta semana en California. Así lo anunció. Este anuncio sorpresa marca una nueva era tras el fallecimiento en el 2017 del líder de la banda, Chester Bennington, y mucho después de que los otros 4 integrantes, amigos desde la juventud, empezaran a juntarse de nuevo en los últimos años, según así en un comunicado de Live in Action. En esas reuniones invitaron a otros amigos a su estudio y encontraron una afinidad especial con Emily Armstrong, del grupo Dead Sara, quien ahora forma parte de un nuevo Linkin Park. Cabe destacar que la gira From Zero World Tour comienza en Los Ángeles, California, este 11 de septiembre y pasará por Nueva York el día 16 para mucho después dar el salto a Europa. Amigos, ahora les contamos que Green Day fue retirado del escenario debido a la amenaza de un dron en pleno concierto. Se dio a conocer que la semana pasada, durante un concierto de la agrupación en el Comerica Park de Detroit, se vio sorpresivamente interrumpido por la presencia de un dron no autorizado. La interrupción ocurrió justo cuando la banda comenzaba a tocar el puente de la canción Longview, lo que dejó a la expectativa a la audiencia, que no entendía mucho lo que estaba ocurriendo. De acuerdo con Billboard, los miembros de la banda se vieron forzados a dejar repentinamente el escenario en el que estaba tocando con total normalidad al detectar el mencionado dispositivo sobrevolando en las cercanías. El personal de seguridad, al percatarse del objeto volador, decidió que la agrupación debía abandonar el escenario de inmediato. Tras aproximadamente 10 minutos, los miembros regresaron y retomaron el espectáculo sin ningún problema. Amigos actuales, y de esta manera finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero.
Rápida despedida por el tiempo. Será hasta mañana después del himno nacional, muy temprano, 6:05.